La Sociedad Femenil Loida y Eunice presenta El legado de la feminidad bíblica. Hoy, culminando la serie Un legado de esperanza, escucharemos el tema Eslabones de Esperanza. Mi esposo y yo empezamos un proyecto de jardín en nuestra casa. Me gustan las plantas. Y mientras pensábamos sobre qué sembrar y dónde sembrar, a mí se me ocurrió pintar 2 piedras y escribir sobre ellas Ebenezer, que significa Dios no ha dejado de ayudarnos, y nada hay imposible para Dios. Palabras dichas en el contexto de la historia de una mujer. Yo no imaginé, ni siquiera tuve la idea, que recordar esas palabras trajeran tanta esperanza a mi vida. Son como espátulas levantando mi corazón desconfiado a seguir creyendo en el Señor. Hay mujeres que han marcado mi vida en diferentes etapas. Mi mamá marcó mi niñez con disciplina. Ella supo cómo guiarme a memorizar las escrituras. Pero ella no ha sido la única que me dejó su legado. Hace poco visité a la mujer que me enseñó a narrar historias bíblicas a los niños. Una mujer ya anciana, viuda, que se encuentra viviendo sola y en situaciones de salud muy precarias. Y mientras oraba por ella, recordé lo mucho que había aprendido no solo sobre historias bíblicas, sino de su fe y su entrega. En mi tiempo de estudios en el seminario, Dios puso en mi camino a 2 mujeres piadosas para moldearme como sierva. Me confrontaron con mi pecado, pero también me enseñaron que una vida en integridad es mejor que todo el carisma del mundo. Tuve mentoras en la cocina, otras que me prepararon para casarme, abrieron las puertas de sus casas para enseñarme sobre cómo luce una mujer casada que honra a Dios, y como suele pasar cuando estás pelando cebollas, Dios descubría una capa tras otra para mostrarme que mi corazón herido necesitaba de otras mujeres que me ayudaran a sanar mis traumas, y me proveyó de mujeres que entendieron mi dolor y abrieron mi corazón al perdón y a la libertad. Hay un versículo en la Biblia que una mujer de Dios me enseñó en el contexto del trabajo de Dios en nuestra vida, como el proceso que llevaba Jacob antes de recibir sus bendiciones. Génesis 28:15 dice: Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Les aseguro, damas, que tengo un gran compromiso con todas estas mujeres que, como perlas unidas en un collar, han sido eslabones de la esperanza. Pues Dios en su infinita sabiduría sabía lo que mi corazón necesitaba para crecer. Mujeres creyentes, ustedes son preciosas a los ojos de Dios, porque tienen la esperanza viva en su corazón, son valientes. Temen a Dios antes que a los hombres, no necesitan tener todo el protagonismo, asumen riesgos inteligentes porque conocen y confían en las promesas de Dios, emprenden proyectos pensando en el bienestar de sus generaciones, sacrificándose por amor sin esperar recibir nada a cambio. El poder del Espíritu Santo les ha alejado del temor y del egoísmo, y ustedes no se dejan vencer por las circunstancias, porque saben que tienen los recursos infinitos de Dios a su disposición. En los momentos de crisis, también saben que tienen los recursos que el Señor les ha dado como eslabones de la historia en la redención. En la Biblia se encuentran mujeres así que se han unido a la cadena de enlazar las verdades y transmitirlas a otras, no solo en conocimiento, sino con sus grandes lecciones de vida. Todas siempre vamos a tener a alguien mayor y a alguien menor que nosotras. Entonces, siempre que haya alguien menor que nosotras, siempre habrá alguien a quien incluir en la cadena. El mandato de mentorear mujeres a la manera de Dios es precisamente eso, un mandato. No es si queremos o no. Entonces pensemos, ¿a quién quisiera yo imitar en su camino hacia Dios? Yo le quiero dar un listado aquí para que usted decida. Le menciono, por ejemplo, a Jocabed, la mamá de Moisés. Estaba libre de todo temor y por eso preparó el atrevido plan para salvar a su hijo en tiempos donde los niños debían morir por órdenes del faraón. Pero su joven hija María siguió también el ejemplo de su mamá. Y cuando la princesa pagana encontró la canasta flotando con el bebé, ella salió con mucho valor de su escondite para sugerirle una idea que desafiaba las tendencias del momento. Pasados los años, María continuó con su legado. Cuando Moisés creció y volvió a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud, María estaba ahí como una columna de apoyo. ¿Puede usted imaginarse cuando después de cruzar en seco el Mar Rojo,
María, la profetisa, tomó su pandero y como directora de la alabanza cantaba: «Canten al Señor, pues se ha enaltecido grandemente, ha arrojado al mar caballos y jinetes». En la Biblia se nos cuenta también de dos mujeres que eran parteras. Sus nombres, Cifra y Fua. Y no son nombres que yo le recomendaría para sus futuros hijos, precisamente. Pero en la cultura donde se da su historia, las mujeres eran parteras porque no tenían hijos propios. Ellas ayudaban a otras mujeres a dar a luz, y un día, por orden del faraón, debían asesinar a los niños varones que nacieran de las mujeres hebreas. Pero la Biblia dice que Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció muchísimo. Y sucedió que porque las parteras tuvieron temor de Dios, Él también les dio a ellas su propia familia. Estos son versículos hermosos que los podemos encontrar en Éxodo capítulo 1, versículos 20 y 21. Estas columnas de gracia no miraron atrás, ni se vieron presas del temor, porque su esperanza estaba en Dios y ellas servían sus propósitos. En Romanos 16, en la lista de los queridos amigos de Pablo, se menciona a 28 personas. ¿Cuántos amigos tenía Pablo? Pero de esas 28 personas, hay 12 que son mujeres, pero Febe es particularmente relevante. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, dice Pablo, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Romanos 16, versículos del 1 al 2. Muchos comentaristas están de acuerdo en que probablemente fue Febe quien llevó la carta de Pablo a Roma. ¡Qué tesoro tan maravilloso portaba Febe en las manos! Había estado sirviendo en la iglesia de Cencrea, el puerto oriental de la ciudad de Corinto, y durante este servicio se convirtió en una sierva aún más importante para la iglesia de toda época y lugar. La bendición para multitudes en la actualidad se hallaba en esos pergaminos que llevaba Febe en sus manos. La belleza de esas mujeres, columnas de gracia, esperanzadas en Dios y en sus propósitos, continúan alentándonos y preparándonos para vivir por la gloria de Dios. Pero ¿cómo luce una columna de gracia al día de hoy? Bueno, déjeme darle algunas sugerencias. Luce como aquella mujer que, aunque no todo lo que le pasa es bueno, sabe que todo obra para bien. Luce como aquella mujer que, al pasar por una infidelidad en su matrimonio, sabe que no hay herida tan grande que Dios no pueda sanar, ni problema tan grande que Dios no pueda resolver. Una columna de gracia luce como la mujer que quiere tener hijos, pero se rinde ante el plan soberano de Dios para descansar en su voluntad. Luce como la mujer que es madre de un hijo con discapacidad y que todos los días renueva su fuerza en el Señor para seguir amando sacrificialmente. Luce como aquella joven soltera que se compromete a reservar su pureza sexual para el que será su esposo. Luce como la esposa que en vez de odio da perdón en un matrimonio difícil. Luce como la mujer que hace de su casa un refugio para los necesitados del amor de Dios. Lucen como las mujeres que de sus iglesias hacen lugares que invitan a disfrutar del Señor. Lucen como aquellas mujeres que profundizan en la palabra de Dios. No solo tragan dulces como los salmos, sino también leen epístolas, los libros proféticos, comen de Génesis a Apocalipsis, porque quieren sopa y vegetales y no se conforman con la galletita de la suerte, entiéndase un versículo nada más y ya. No, ellas bucean en la palabra de Dios. Lucen como aquellas que perdonan y se sacuden las excusas del pasado, se levantan y ordenan su vida. Lucen como las que cumplen lo que prometen, su sí es sí, su no es no, porque saben que su palabra vale. Lucen como aquellas que persisten, guerrean y no hacen pataletas como los niños ante una dificultad. Significa que permanecen, se levantan y vuelven a conquistar. Hermana, una columna de gracia, da la cara cuando falla, pide perdón, se humilla, no le echa la culpa a otro porque enfrenta las decisiones malas que tomó. Una columna de gracia entiende que la vida tiene estaciones. No siempre vamos a estar en verano, hay invierno. Pero la mujer de Dios asume el invierno porque Dios está con ella y sabe que el sol va a llegar. Una mujer de Dios muere a sus logros. ¿Fue la mejor hace 2 años? Bueno, la felicito, pero eso no le sirve ahora. Una mujer de Dios actúa. La vida nos cambió, ¿verdad que sí nos cambió? Pero yo sigo adelante y trabajo porque Dios me va a ayudar. Así dice una mujer de Dios.
Una mujer de Dios sabe que si de gerente pasó a desempleada, no espera el milagro. Ella sale adelante, ya sea vendiendo carnitas en la esquina, porque Dios está en ese esfuerzo. Una mujer de Dios asume su papel y actúa de acuerdo a su edad. Una mujer de Dios tiene dominio propio con la comida, con el dinero y con su boca. No es imprudente, sabe guardar secretos. Una mujer de Dios cuida de su salud. Y yo creo que en este punto todas tenemos que mejorar, porque debemos cuidarnos para cuidar a otros. Tenemos que cuidarnos por la sencilla razón que sabemos que somos la casa de Dios. Finalmente, una mujer de Dios crece en su esperanza en Dios y sigue siendo transformada en hermosa columna de gracia para bendecir a otras generaciones. Quiero dejarle este versículo en su corazón. Isaías 59:21. En cuanto a mí, este será mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca ni de la boca de tus descendientes desde ahora y para siempre, ha dicho el Señor. Se ha convertido en mi amanecer si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía, confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré
Esperamos que hayas disfrutado este espacio hecho para ti. Hasta pronto.